en ver en aceptar dónde vamos a estar. Así que les pido a todos sus oraciones, su respeto y sus bendiciones para que esta actividad nos resulte realmente muy provechosa. Hoy día tenemos como invitado especial a Prabhu Dhira. Él es de nacionalidad hondureña, es discípulo de Yeyananda Das Goswami. Realizó sus estudios Vaishnavas en el Instituto Latinoamericano de Artes y Estudios Védicos en México y ha participado en una variedad de proyectos en templos de México, Panamá, Brasil, Estados Unidos e India. Actualmente reside en Honduras y se dedica a la difusión de las enseñanzas del Bhakti a través de diferentes plataformas en Internet. Así que los dejo cordialmente con Prabhu Dhira. Hare Krishna, Prabhu, mis más respetuosas reverencias. Muchas gracias por aceptar esta invitación para poder estar con nosotros hoy día. Gracias, Madre Amrita de Ganga. Gracias por la invitación. Gracias también a todos los que se encargan de mantener activo el programa del estudio de la Gita, este programa. Sí, a todos los participantes. La verdad es que para mí es siempre una fuente de agrado compartir con diferentes devotos, ya sea para estudio o para otras actividades, para lectura, como lo vamos a hacer hoy. Así que gracias por la invitación. Y de vuelta, gracias a quienes están organizando el programa de lectura y que lo mantienen, que dan esa constancia con la idea de eso, de mantener vinculada nuestra inteligencia, nuestra meditación, nuestras reflexiones, en este caso suyas, de su grupo, mantener su constancia en estas reflexiones sobre temas que son relevantes, temas espirituales. Así que gracias por la invitación. Vamos a leer hoy algunos versos en el capítulo 3. Según entiendo, ustedes vienen haciendo toda esta progresión del estudio de la Gita, de la Bhagavad Gita. Y vamos a leer algunos textos comenzando desde el primer verso del capítulo 3 hasta el 10º. Así que eso es lo que vamos a ver. Ustedes van a notar que me refiero a la Bhagavad Gita como la Bhagavad Gita y no como el Bhagavad Gita. Es tal vez un pequeño detalle, un ligero detalle que se puede observar en los diferentes grupos Vaishnavas. A veces se utiliza así en género femenino o masculino, pero sigue siendo el mismo libro, ¿no? En realidad, por cuestión gramatical, sí es la Bhagavad Gita, aunque ya por costumbre, en realidad más bien por costumbre, ya que el libro en español el artículo es masculino, ¿no? Un libro, el libro. Es más común hablar de el Bhagavad Gita, pero sí en sentido gramatical, la Bhagavad Gita es más acertado, ¿no? En todo caso, es el mismo libro, como dije. Y estamos leyendo, como ustedes ya lo saben, el libro traducido del sánscrito al español, o al inglés primero y luego al español, y comentado por Srila Prabhupada. Así que es el libro que vamos a comenzar a leer. Y este capítulo 3, esta primera sección que vamos a ver, contiene algunos textos, todos ellos, todos los versos del 1 al 10, vamos a notar como en cada uno de ellos se utiliza esta palabra, va incluida en esta conversación, en este diálogo que está ocurriendo, va incluida el concepto del karma. Y el mismo capítulo 3 se titula así, Karma Yoga. Voy a compartir la pantalla para ir facilitando la lectura. Ahí está. Así que el mismo capítulo 3 se titula Karma Yoga. Y como dije, en los primeros 10 versos que nosotros vamos a ver, en todos, no hay excepción alguna, en todos se hace referencia a esta palabra. Por lo tanto, es importante, ¿no? El concepto en sí de karma es importante. Y más hoy por hoy que es tan universal, digamos, el hablar del karma. Sí, prácticamente ya
ha permeado tantos lugares, tantas culturas, generaciones también. Ya es más fácil, incluso uno puede con cierta facilidad escuchar a un adolescente, por ejemplo, hablar del karma, el karma esto, el karma lo otro, eh, porque sí ha permeado por muchos lugares. La idea del karma, si bien es verdad, como sucede con muchas otras cosas, como con muchos otros conceptos e ideas que salen de una cultura y alcanzan otras culturas, naturalmente en esa universalización, o más bien esa globalización, digamos, que puede tener una palabra, un concepto, naturalmente mientras va llegando más lejos, el significado profundo de ello no siempre lo acompaña, ¿no? Como en el caso del karma, más en Occidente se tiene la idea de karma como mala suerte, ¿no? Algo así como, sí, s- se puede ver de esa manera. Sin embargo, Krishna lo aborda de una manera más completa, más apropiada, sin duda, refiriéndose como, en un sentido así muy simple, karma significa acción, actividades, acciones, y en este caso, karma y yoga, esta palabra compuesta podríamos decir, se refiere a la capacidad o la acción que está vinculada, por un lado, vinculada con el Señor Supremo, vinculada con Dios. Esa acción también que al llevarla a cabo, no solamente la persona se vincula con Dios, sino que es capaz de vincularse con otros también. Uno es capaz de generar vínculos con otros en la medida en la que va aprendiendo a actuar apropiadamente. Y bueno, todo esto entra en el concepto de karma yoga. Es de lo que Krishna va a hablar en todo el capítulo. Aparte del karma, que es el concepto central, vamos a encontrar otras palabras claves también aquí en estos 10 primeros versos que vamos a leer. Esas otras palabras claves van a ser honestidad, por ejemplo, vamos a ver a Arjuna siendo muy honesto, y también Prabhupada va a hacer referencia a la honestidad de una manera muy interesante, y naturalmente mm, es una, vamos a invitar a hacer una reflexión a la honestidad de nuestra propia vida, ¿no? Cultivar más honestidad. Y luego vamos a ver también, aparte de la honestidad, vamos a ver como clave también, como parte de los puntos claves, la aparente contradicción que se presenta aquí al inicio de este capítulo, donde es necesario aclarar si hace falta renunciar o no, que ese concepto, esa idea, vamos a girar un poquito en torno a si hace falta renunciar o no, eh, para aclarar más el concepto y el asunto del karma. Así que esas tres palabras claves, karma, honestidad y renuncia, van a estar aquí presentes. Vamos a intentar hablarlas y presentarlas en la sesión de hoy. Intentaremos dejar un espacio hacia el final, un espacio de unas 30 minutos, 20 minutos para sacar reflexiones. Sí, principalmente eso, reflexiones, más allá de, obviamente también preguntas, pero a veces a lo largo de la presentación hay ciertos temas que nos hacen reflexionar sobre algo, no necesariamente una pregunta, sino alguna reflexión, algún tema en particular que nos haga recordar de algo importante o algo que encontremos relevante. Podremos hacer un espacio entonces al final para atender a esas reflexiones. Y si hay preguntas, sin duda también. Y si van surgiendo preguntas a lo largo de la presentación, también iremos atendiéndolas en la medida de lo posible. Así que, entonces vamos a comenzar. Iniciaremos recitando algunos, como ya algunos de ustedes seguramente los conocen, iniciaremos recitando el pranam mantra de nuestro maestro espiritual para invocar bendiciones y poder apropiadamente abordar este tema. Om Jnana Timirandasya Jananjana Shalakayam Chakshurun Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarinem. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya eva cha, Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namah. Muy bien, vamos entonces al capítulo 3. El mismo primer verso del capítulo nos deja ver la escena y encontramos a un Arjuna un tanto confundido, el pobre. Y siendo honesto, aquí de entrada observamos la honestidad de Arjuna. Vamos a ver este primer verso, en donde Arjuna dijo: Oye, Nardana, Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, entonces, ¿por qué me quieres hacer participar de esta horrible guerra? Hmm. Podemos anotar dos elementos aquí. Uno es que Arjuna expresa con sus palabras que ese trabajo, esa guerra que tiene enfrente, le parece horrible, número uno. Es honesto en ese sentido. Eh, y dos, vamos a ver en el siguiente verso ese segundo elemento de su honestidad, donde le dice a Krishna, vamos a ir de una vez allá, en el segundo verso, él dice que estoy confundido porque me parecen ambiguas tus instrucciones. Mi inteligencia se ha confundido con tus ambiguas instrucciones. Así que por favor, dime en definitiva qué es lo que más provecho tendría para mí. Así que esos dos elementos, como dijimos, a él realmente le parece horrible aquello que tiene enfrente. De hecho, como vimos en el capítulo 1, ustedes ya lo vieron, Arjuna, a él le parece incluso impensable tener que pelear con personas tan respetables que tiene enfrente, como Bhishma y Drona. Y lo considera, como dice aquí, lo considera horrible. Y segundo, le expresa con honestidad, sin duplicidad, le expresa a Arjuna, a Krishna, que está confundido por las enredadas o ambiguas instrucciones que Krishna le está dando. Y yo dije hace un momento que era el pobre Arjuna porque, mm, claro, nosotros en una situación similar pudiéramos haber quedado confundidos de igual manera, porque resulta ser que Krishna, y para eso hace falta que nos desplacemos al capítulo anterior, Krishna le habló en ciertos términos a Arjuna que pueden realmente, y el pobre Arjuna tiene razón de estar confundido porque realmente dan pie o justifican, o digamos, es comprensible, mejor digamos, que que Arjuna esté confundido. Veamos, por ejemplo, este 2.49, unos versos atrás, en el capítulo 2. Krishna habla de abandonar. Por ejemplo, le dice a Arjuna, mediante el servicio devocional, mantén muy lejos las actividades abominables, Arjuna. Aquí está. Es claro, podríamos decir. Krishna ha dicho 2.49, mantén lejos las actividades abominables y entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son avaros, dijo Krishna. Luego más adelante, siempre en este capítulo, en esta misma línea, vamos al 53. Krishna dice algo similar. Dice, mm, cuando tu mente ya no se perturbe con los Vedas, con el lenguaje florido de los Vedas, y cuando tu mente permanezca fija en el trance de la autorrealización, llegarás a la conciencia divina. Aquí habla de permanecer fijo en un trance, lo cual indica entonces no hacer nada o aparentemente no hacer nada si uno tiene que estar en trance, ¿no? Un poco más adelante, siempre aquí en el capítulo 2,
Ahora el texto 59, vamos a encontrar algo similar. Dice Krishna: al alma encarnada se le puede alejar de los objetos de los sentidos, aunque el gusto por los objetos permanezca. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Krishna vuelve a hablar de dejar ocupaciones, ocupaciones que tienen que ver con los sentidos. Y Krishna está hablando en buenos términos, o sea, en un sentido promoviendo que uno deje esas ocupaciones que tienen que ver con los sentidos. Y el último verso que veremos, 61, un poquito más abajo, Krishna dice que aquel que restringe los sentidos, o sea, que no actúa, manteniéndolos totalmente bajo control, es conocido como un hombre de inteligencia estable. Entonces parece ser que es claro, ¿no? Restringirse, no actuar. ¿A qué se refiere con el lenguaje florido de los Vedas? Okay. Voy un poco rápido sobre ese tema porque sí, no estaba incluido aquí, pero podemos decir algo. Em, Ese lenguaje florido, Krishna describe que en los Vedas se recomiendan muchos rituales para las personas y esos rituales le prometen al ejecutor resultados muy agradables, como por ejemplo, Krishna habla de esto. Por ejemplo, Krishna dice, hay resultados o hay rituales que prometen tener un buen trabajo, voy a ejecutar ciertos rituales para tener un buen trabajo, una buena descendencia, para tener buena salud. Y todos estos son rituales que florecen, que aparecen en los Vedas. Y Krishna le recomienda a Arjuna que, mira, Arjuna, cuando leas esos Vedas, no te dejes llevar por esas promesas, porque en fin de cuentas, esos resultados pueden parecer bonitos, pero van a adornar solamente el cuerpo. Lo mejor es leer esos Vedas para entender que el alma necesita vincularse con la superalma en un intercambio amoroso. Y es ahí donde Krishna está intentando llevar a Arjuna. Por esa razón le advierte que los Vedas sí te van a recomendar cosas muy agradables, muy floridas, como aquí se dijo, y podría distraerte, mientras que el objetivo último de los Vedas es cultivar esa relación amorosa con el Señor. Ujú. Se puede malinterpretar como los Vedas también son para los Vaishnavas. Sí, en un sentido, Krishna, en realidad es un tema que fue abordado ya en el capítulo 2, eh, que sí, claro, como el objetivo último de los Vedas es entregarse a Krishna, poder brindarle mi capacidad de amar. Todos tenemos la capacidad de amar a otros, todos tenemos la capacidad de hacer algo por agradar a otros. Y esa capacidad de amar se puede entregar al Señor Supremo, y eso es el Bhakti, ¿no? Entonces, este ya fue un tema del capítulo 2. Mm, el objetivo último de los Vedas es aprender a hacer ello, ¿no? Aprender a dar mi capacidad de amar al Señor Supremo. Sin embargo, si uno cometería un error, en palabras en criterio de Krishna, uno cometería un error abrazando todos los Vedas, ceñirse muy bien a los Vedas y olvidar entregar mi capacidad de amar al Señor Supremo. Eso sería como, eh, sí, conseguir un mapa, voy a una dirección, conseguir un mapa y enmarcar el mapa y nunca usarlo para el objetivo que está diseñado el mapa, que es llegar a la cierta ciudad. O algo más sutil, pero en la misma línea, sería como tener una biblioteca enorme y sentirme bien porque tengo muchos libros, pero no haberlos leído. Entonces, sí, los Vedas no son para los Vaishnavas en ese sentido, porque Krishna resume todo aquí en la Gita y en el Bhagavatam diciendo que ese es el punto central de los Vedas, su capacidad de amar, que es lo más preciado que todos tenemos, esa capacidad de darle placer, de darle bienestar a otros, se puede dar al Señor Supremo y el placer que recibimos de regreso es incomparable. Entonces, volvamos al capítulo 3. Decíamos, estábamos haciendo este repaso de cómo algunos versos en el capítulo 2, aparentemente Krishna le dice a Arjuna que no haga nada, que se controle, que se mantenga alejado de las actividades,
Y eso es lo que confunde a Arjuna. Por esa razón él abre este capítulo diciendo, Krishna, no entiendo. Por un lado me dices que no haga nada y por otro lado me dices que sí. Leamos de vuelta las palabras de Arjuna. Dijo Arjuna en el texto 1. Si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar de esta horrible guerra? De hecho, hay un verso, y vamos a volver solamente un momento más al capítulo 2. Vean lo que Krishna le dijo en el capítulo 2, unos versos atrás a Arjuna. Texto 71. Solo puede encontrar la verdadera paz la persona que ha renunciado a todos los deseos de complacer los sentidos. Nuevamente, si el lector es desprevenido, puede darle la impresión de que solamente con renunciar es que uno puede encontrar paz. Pero ahora aquí Arjuna necesita aclarar esto. Vamos a leer un poco aquí de este verso 1. Prabhupada dice lo siguiente, en el comentario del verso 1. No vamos a leer todos los comentarios de cada verso, vamos a ir extrayendo algunas cosas más resaltantes. Indudablemente, la lectura completa de cada texto es lo recomendable, lo recomendado. Ahora estamos dando un vistazo general de estos versos con la idea de motivar a que cada persona pueda, por un lado, podamos ver la esencia de los versos y por otro lado, que cada persona pueda introducirse un poco más si así lo desea en el estudio. Prabhupada dice lo siguiente. Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia y a menudo aquel que así lo cree se retira a un lugar solitario para volverse plenamente conciencia de Krishna mediante el canto del santo nombre. Pero no es inercia, no es... A veces está esa idea de que las cosas espirituales, la vida espiritual, tiene que ver con no hacer mucho. Claro, porque hay ese concepto de renuncia en torno a la vida espiritual. Pero lo cierto es que no se trata de inercia, como él dice, como Prabhupada lo dice aquí. Subrayo un poco más abajo. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna o la inteligencia aplicada al adelanto espiritual del conocimiento era algo así como retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencias y austeridades en un lugar apartado. Ven cómo Prabhupada lo señala esto como un error. No se trata de retirarse de la vida activa y dedicarse a puras penitencias y austeridades, sino por el contrario. Hace falta simplemente actuar con una conciencia diferente. Prabhupada señala aquí que la sinceridad, como dijimos, como era un alumno sincero, le planteó el asunto a su maestro y le preguntó cuál era la mejor manera de obrar. Frente a estas dos preguntas, Krishna entonces responde: vamos a ver en el sánscrito de este verso cómo aparece, como yo dije al inicio, en cada uno de los versos se habla del karma, las acciones. Krishna va a responder. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Inmaculado Arjuna, ya he explicado que hay dos clases de hombres que tratan de comprender el ser. Algunos se inclinan a entenderlo mediante la comprensión filosófica empírica y otros se inclinan a entenderlo mediante el servicio devocional. A ver, ¿por qué Krishna? Tenemos aquí a Arjuna preguntándole a Krishna acerca de actuar o no actuar, pero Krishna comienza su respuesta hablando de la comprensión del ser. Y lo hace así porque en el capítulo 2 Krishna ya estableció que el éxito profundo y completo del ser humano
consiste en el Atma Tattva, en comprender a profundidad el ser, ¿no? Ya que el alma tiene por naturaleza tiene esta configuración triple. Que el alma no puede eliminar de sí estos tres aspectos, estas tres características suyas, que son la existencia, o sea, existir, conocer y amar. Satchitananda. El alma existe, no puede dejar de existir, ya se vio en el capítulo 2. El alma no puede dejar de conocer tampoco. Ella misma es conciencia, es consciente. Y no puede dejar de amar, no puede dejar de buscar amor tampoco. Y siempre el alma, todos los seres humanos, todos los animales, en ciertos niveles de conciencia, respondemos positivamente al amor y siempre buscamos conocimiento. Así que Krishna responde, por esa razón responde hablando del ser, porque él ha establecido en el capítulo 2 de que la plenitud de la persona, del ser humano, consiste en comprender el ser a profundidad. Por esa razón él comienza respondiendo de esta manera. Y hay personas que se dedican a esa comprensión del ser, estudiando, como él dijo aquí. Algunos se dedican eh, en esa búsqueda del ser, del alma, a través de la comprensión filosófica y otros a través del servicio devocional. O sea, Krishna dice, hay dos vías, este tema ya fue hablado en el capítulo 2, la vía del estudio analítico filosófico para comprender el ser y la vía del servicio devocional que también va a llevar a la comprensión del ser. Ambos caminos ejecutados apropiadamente llevan al mismo lugar, a la comprensión del ser, a la comprensión clara del ser. Prabhupada señala algo bastante particular en su discurso. El discurso de Srila Prabhupada es muy resaltante esta idea que estamos por subrayar aquí y por leer, y es repetida por sus seguidores, por sus discípulos, y bastante particular, como dije, en su discurso, en su mensaje de Prabhupada. Vamos a leerlo. Ambos yogas, ambos caminos son interdependientes, como la religión y la filosofía. La religión sin filosofía es sentimentalismo o a veces fanatismo, mientras que la filosofía sin religión es especulación mental. Mm. Religión sin filosofía. Cuando la religión simplemente se basa en creer, en amar, en ser buenas personas y no hay una filosofía de fondo, entonces sí se puede quedar simplemente en buenos sentimientos y a veces malos sentimientos hacia otro, ¿no? Un fanatismo, ¿no? Sí, porque no hay razones, no hay o hay carencia de bases filosóficas profundas que guíen el comportamiento de los miembros de tal religión. Pero si hay pura filosofía, solamente puro raciocinio, y no hay religión, no hay rituales, por ejemplo, no hay el cultivo de ese amor del que hablábamos hace rato, entonces esa filosofía tampoco va a otorgar un beneficio más sustancial a la persona. Se va a quedar simplemente en ejercicios mentales. Y va a ser muy bueno uno en memorización, tal vez, en ejercicios mentales, pero va a hacer falta algo todavía, que es la parte del sentimiento, la parte del afecto, ¿no? Es aquí en este verso entonces en donde Prabhupada, uno de los versos en donde Prabhupada incluye de manera escrita esta idea, como dije, muy particular en él, o muy, mm, ¿cómo podríamos decirlo? Muy recordada de él. Habiendo dicho Krishna entonces que ambos llevan a la comprensión del ser, ok, en ambos caminos hay personas dedicadas a la comprensión del ser. Mm, Ahora sí va a responder un poquito más a detalle en el texto 4. Voy a detenerme para leer esta pregunta. Pregunta aquí en el chat. Una duda. ¿La comprensión del ser es una suma del conocimiento empírico o la teoría acerca del ser? Mm, No sé si esto es una pregunta o esto es una afirmación. El servicio devocional solo por sí mismo sería incompleto.
Por lo tanto, los dos caminos son complementarios. Los dos caminos deben estar unidos en equilibrio. ¿Cuáles dos caminos? La comprensión del ser y el conocimiento empírico. De acuerdo con lo que acabamos de leer en este verso 3.3, es que se requieren ambos. Se requiere filosofía y religión, como Prabhupada dice. Cuando las escrituras y los acharyas, si la Prabhupada siendo un acharya, señalan que el bhakti en sí mismo es completo. ¿Y por qué el bhakti es completo? Porque el bhakti entrena, y vaya que muy bien, no solamente en la parte devocional. Krishna viene a decir que patram, pushpam, palam, toyam, o sea, entregarme con devoción una hoja, una fruta, yo la voy a aceptar. Krishna también dice, man, mana, bhava, mad, bhakto, piensa en mí, ofréceme reverencias. El bhakti entrena sin duda en la parte, digamos, litúrgica, la parte ritual, la parte del expresar ese amor, gratitud, devoción. Pero vaya que el bhakti también entrena en la parte filosófica. Por eso es que el bhakti en sí es completo, no hace falta hacer algo más aparte del bhakti, porque el bhakti en sí ya incluye el entrenamiento, digamos, filosófico, el, el afinar nuestra inteligencia, a manera de que podamos estar claros, no solamente cultivar la devoción y el buen sentimiento, sino que, por ejemplo, uno de los resultados de ese cultivo mm, intelectual del bhakti es que podemos llegar al punto de detectar rápidamente cuando tenemos enfrente filosofías que son un engaño, por ejemplo. Y es una de las razones por las cuales el bhakti cuida al estudiante. Todos los acharyas van cuidando pasito a pasito al estudiante, dándole diferentes dosis de ese conocimiento filosófico para que uno aprenda a reconocer eso. ¿En qué momento tengo eso? Un engañador simplemente enfrente. ¿En qué momento yo mismo me estoy engañando a mí mismo, por ejemplo, también? ¿En qué momento puedo estarme distorsionando mi comprensión? Y el Bhakti, sí, sin duda que es completo en ese sentido, de que también estimula y fortalece la comprensión racional de la religión, no solamente el, el, la comprensión devocional o la comprensión sentimental. Así que son complementarios, ¿sí? La teoría y el conocimiento y la devoción son complementarios. El Bhakti los incluye a ambos. Avancemos un poco. Hasta este momento lo tenemos a Krishna a punto de responder. Voy al texto 4. Ya pasamos este primer momento en donde Krishna responde que el ser se puede comprender de dos maneras. Inmediatamente en el texto siguiente, texto 4, se vuelve a hablar de karma. Subrayo aquí esta palabra karma. Y Krishna dice lo siguiente. Uno no puede liberarse de la reacción por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué Krishna ahora habla de la renunciación y de liberarse de trabajar? Porque si bien es verdad, hay dos formas para comprender el ser. Si uno escoge el camino de la comprensión del ser a través de estudiar filosofía, aún así, a ver, a ver, está ese camino de estudiar filosofía para comprenderse y luego tenemos el camino de las acciones, no tan filosófico, pero ejecutar rituales, como decía, diferentes, la liturgia y diferentes acciones, ¿no? Podría dar la impresión de que aquellos que están ejecutando nada más una actividad intelectual, meramente intelectual, se involucran menos en actividades rituales y en otro tipo de actividades más físicas. Podría dar la impresión entonces de que esas actividades físicas, esas acciones físicas, mm, van a generar solamente problemas para los que están ejecutando tales actividades físicas. Vamos otra vez. Si para comprender el ser, entonces yo tengo que realizar un ritual, por ejemplo, el cual incluye ofrendar en el altar, por decir algo, incienso.
para tal actividad tengo que ir hasta el lugar donde venden el incienso, el mercado, qué sé yo, y para ello se requiere una serie de actividades, ¿no? De otras acciones. Tengo que pasar por el transporte público o llevar yo mi carro, voy a necesitar combustible y se requieren tantos factores para que yo vaya y consiga esa varita de incienso o esa cajita de inciensos. Y hay tantos factores envueltos, ¿no? Mientras que la persona que se dedica, a ver, a comprender el ser no tiene que pasar por todo este proceso de compra de cada uno de los artículos que requiera. Y ambos van a terminar en el mismo punto, ¿no? Ambos van a llegar a comprender el ser, ¿cierto? Entonces podría dar la impresión de que aquellos que están solamente estudiando se van a evitar todo el trabajo de conseguir el combustible y el tiempo que van a requerir en ir al mercado, etcétera. Pudiera dar la impresión entonces de que los que están estudiando tienen una mejor situación porque no se envuelven con tantas acciones, ¿no? No se quiebran la cabeza con tantas acciones y sí, invertir tanto tiempo en ir hasta el mercado. Y este es solo un ejemplo en el caso del incienso. De hecho, hay otras cosas que pueden ser más difíciles de conseguir, más que solamente ir al mercado y después de 2 horas volver. Habrá algunas cosas que hay que conseguirlas del otro lado del planeta porque no se fabrican aquí, por ejemplo, ¿no? Pero Krishna entonces responde en este verso diciendo que, ok, yo me puedo dedicar a la renuncia en ese intento por no involucrarme con tantas acciones. Puedo escoger el camino de la renuncia para comprender el ser, pero aún a pesar de que uno se dedique a la renuncia, no va a poder liberarse de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? La persona seguirá respirando, seguirá necesitando dormir, seguirá desplazándose, caminando. Y esas acciones, aunque sean pequeñas, esas acciones corporales, van a generar, digamos, van a crear una cuota, aunque sea mínima, una cuota pequeña de reacción, o sea, de desgaste, por ejemplo. El cuerpo de alguna manera va a crear un desgaste, de alguna manera, por ejemplo, podemos decir que hay una huella de carbono mayor cuando yo utilizo el transporte. Sin embargo, aún así, aquella persona que escoge el otro camino, la huella de carbono es menor, pero sigue estando. No puede, no puede la persona retraerse por completo en lo que Krishna está señalando aquí. Seguirá necesitando otros factores que de todas maneras lo enredarán a la persona en la redacción. Podríamos pensar, por ejemplo, podríamos tener un niño, un caso bastante hipotético. Tenemos un niño que hace las tareas todos los días, va a la escuela y la maestra todos los días lo corrige porque algo hizo mal. Entonces, como no le gusta ser corregido, resuelve no hacer las tareas y ahora sí por fin va a evitar todos los regaños diarios de la maestra. Pero lo cierto es que con no hacer las tareas, sí, se evita los regaños diarios, pero va a enfrentarse a otra consecuencia también. No es posible escaparse a las consecuencias. Krishna utiliza aquí, en vez de consecuencias, utiliza la palabra reacción, que es lo mismo. Entonces, aún a pesar de que uno escoja un camino o el otro, las reacciones, o sea, el alma seguirá teniendo que pagar ciertas reacciones. Y aquí está, Krishna ya está acercándose está elaborando el punto del por qué Arjuna debe accionar, debe llevar a cabo acciones, ¿no? Y él lo dice, por ejemplo, en el siguiente verso, lo dice un poquito más claro, vamos al 3:5. Arjuna, todo el mundo está forzado a actuar, dice Krishna. Ahora sí ya elaboró un poco su respuesta y ahora la da de manera más clara. La vamos a leer en el 3:5. Todo el mundo está forzado a actuar, Arjuna, irremediablemente, conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza. Por lo tanto, nadie puede dejar de actuar, ni siquiera por un momento. Dicho en otras palabras, Krishna dice, ok, Arjuna, hablemos antes que otra cosa, nadie puede dejar de actuar. Nadie puede no actuar. Lo que algunos pueden escoger es actuar menos, actuar poco, que su huella hídrica, por ejemplo, sea menos, su huella de carbono sea menos, pero nadie puede dejar de actuar. No es posible.
porque tenemos tendencias, tenemos vocaciones, tenemos, sí, y, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Para verlo un poquito más aplicado esto a la vida diaria. Mm, Puede ser que estemos en algún lugar público, por ejemplo, y al escuchar tal música, un cierto tipo de música, puede ser de que de manera instintiva o de manera más natural y automática reaccionemos tal vez a bailar un poco, a mover aunque sea el pie, a seguir el ritmo de la música. Ese sería como un ejemplo así muy, tal vez muy pequeño y un poco cotidiano, de cómo sin quererlo, sin hacer tanto uso de la inteligencia y sin pensarlo tanto, a veces reaccionamos motivados por, como decía, tendencias, motivados por nuestra propia vocación ante ciertos estímulos del entorno. Y así es como funciona la publicidad, por ejemplo, ¿no? Se nos promociona ante la vista ciertas cosas, ante el oído, para que esas tendencias que ya están en nosotros nos empujen a actuar. Y lo que Krishna está diciendo aquí, nadie puede no actuar, no es posible. Y de hecho, Prabhupada menciona aquí, vamos a entrar a este verso, Prabhupada habla de la purificación. Porque de hecho el camino del actuar es un camino, en lugar de simplemente volverse un renunciante, el llevar a cabo las acciones, cumplir con mis propias responsabilidades, eso está incluido aquí en el actuar, cumplir con mis responsabilidades, en realidad lo que va a hacer es que va a purificar. Prabhupada habla del proceso purificatorio, vamos a leer estas dos líneas. Prabhupada dice, el proceso purificatorio es necesario para llegar al punto de conciencia de Krishna. El sannyasa o cualquier otro proceso purificatorio tiene la finalidad de ayudar a alcanzar la meta última. ¿En qué sentido la purificación? Vamos un poco más arriba. Vamos a subrayar aquí y vamos a leer acá. En contacto con la energía material, el alma espiritual contrae las modalidades materiales. Y para purificar el alma de esas propensiones, es necesario ocuparse en los deberes, la ejecución de los deberes prescritos. Y esto tiene sentido porque Arjuna, que tiene ciertos deberes enfrente, él era un guerrero y tenía el deber de luchar en este caso, el llevar a cabo esas actividades, el cumplir con esos deberes, en el espíritu, con aquel espíritu de propiciar el bienestar social, esa ofrenda, porque claro, la persona está regalando su tiempo, digamos, dando su energía, dando su tiempo para un bienestar social, esa acción purifica el corazón y por ello es necesario que tales deberes se lleven a cabo. En lugar de, y sería lo contrario, lo opuesto, yo no realizo tales deberes, mi corazón sigue todavía un poco impuro y me voy a meditar, me voy a no hacer nada. Claro, meditar es positivo en cierto sentido, pero me voy con ese corazón que todavía es impuro, me voy a realizar austeridades, eventualmente puedo tener un problema. Krishna entonces recomienda lo contrario a Arjuna. Para purificar el corazón, ¿y purificarlo de qué? Podemos preguntarnos todavía. Hay muchas impurezas a diferentes niveles. Podemos hablar de impurezas, por ejemplo, a nivel emocional. Podemos hablar de traumas, por ejemplo, y eso ya es una impureza. Podemos hablar de rencor, por ejemplo, es otra impureza. Krishna va un poco más profundo con esto y dice que la impureza más grave es la tendencia a explotar a los demás, la tendencia a explotar el entorno, a explotar a los demás. Y no es el tema de hoy, no nos vamos a introducir más allí, pero sin embargo es un tema fascinante también, porque no solo explotar en el sentido de aquellas grandes corporaciones que explotan la tierra sacando el petróleo y los que talan los árboles, que son miles de hectáreas por año, no solo es explotación,
sino la explotación que yo mismo hago hacia los demás de manera sutil, el gusto que yo encuentro, por ejemplo, de aplastar a otros, de hacerle saber al otro que yo soy mejor. En fin, hay toda una gama muy amplia de maneras en las cuales se puede expresar ese explotar al otro, que, que está presente en todos. ¿Y cómo nos purificamos de ello? Krishna habla entonces, Prabhupada lo está señalando aquí, de purificarse a través de ejecutar nuestros deberes. Y aquí va teniendo un poco más de sentido. Vamos al texto 6. Krishna habla de una persona engañadora. Aquí se aborda un tema también interesante. Krishna dice, aquel que restringe los sentidos de la acción, o sea, que no actúa, pero su mente sigue morando en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Mityachara es la palabra que se utiliza, farsante. Eh, Puede sonar más dramático. Vamos a cambiar aquí este farsante, este adjetivo por uno más dramático. Un hipócrita, también podemos decir. Tal vez tiene una carga diferente hablar de hipocresía. De vuelta, una persona que, considerando que es mejor actuar externamente como un renunciante, considerando que yo no estoy apegado a tales cosas, yo no estoy en ese nivel de sentir tal apego. Entonces se restringe a sí mismo, ok. Pero ¿qué sucede? Su mente sigue puesta en aquello que dejó. Esa persona se está engañando a sí mismo y es un hipócrita, dice Krishna. Mitya Achara, un farsante. Y aquí Prabhupada en este verso habla de un yogi engañador. Voy a subrayarlo para leerlo. Aquel que hace alarde de ser un yogi, mientras de hecho se halla en el busca de los objetos de complacencia de los sentidos, debe ser conocido como un engañador, el engañador más grande de todos, aunque a veces hable de filosofía. La mente de semejante farsante siempre está impura. Por lo tanto, su espectáculo de meditación yógica no tiene ningún valor en absoluto. Esto nos puede dejar una invitación interesante a nuestra propia reflexión. Mm, Porque el proceso de conciencia de Krishna no espera que, mm, que renunciemos prematuramente a las cosas o renunciemos o tomemos posturas renunciantes de manera prematura o imitando, por ejemplo, que puede darse el caso, sin duda se da. El proceso de conciencia de Krishna y puede ser un desafío para nosotros, estudiantes y bhaktas, puede ser un desafío porque por un lado se habla tanto del disfrute de los sentidos, se condena tanto el disfrute de los sentidos, que pudiéramos justamente cometer el mismo error que Arjuna estaba cometiendo, la misma distorsión en la comprensión de Arjuna. Afortunadamente Arjuna tuvo la honestidad suficiente para decir, esto me confunde, no lo entiendo. Por un lado me dicen que no actúe, pero por otro lado me dicen que sí. Entonces nosotros pudiéramos, está esa posibilidad de que después de tanto escuchar del disfrute de los sentidos, la renuncia, la entrega al Señor, pudiera dar la impresión de que hace falta correr hacia ahí. Y cada persona tendrá el trabajo de observarse a sí mismo y determinar si mm, de manera honesta aquello que estoy dejando, como Krishna dice aquí, si mi mente sigue puesta en aquello que estoy dejando. Y como de alguna manera este es un repaso sobre estos versos, tampoco nos vamos a adentrar aquí, que también es un tema interesante, porque mm, la parte práctica de la conciencia de Krishna. Obviamente en algunos casos, algunas
algunas tendencias que están en nosotros que nos dañan, por ejemplo. Hay cosas que todos sabemos, tenemos cosas que nos dañan a nosotros mismos. Y hace falta todo un proceso gradual y cuidadoso para mm, abandonar ciertas cosas que nos dañan. Y en algunas ocasiones puede ser brusco, por ejemplo, esa renuncia a ciertas cosas. Puede ser una renuncia brusca de inmediato, así de un momento a otro, lo cual puede llevarme a sentirme bien unos días y luego darme cuenta de que vuelvo a eso que me daña porque lo hice sin mucha inteligencia. En fin, se pueden dar aquí escenarios variados y hace falta también, eh, mm, de alguna manera, prestarle atención a ello. A ese dejar cosas que nos dañan y que dañan a otros. Y al mismo tiempo ser sincero de que, sabes, esta es mi posición. Mm, Yo desconozco la audiencia, los desconozco a ustedes todos. Bueno, no, no todos. No sé cuál, no tengo de momento el placer de conocerlos personalmente. Y, pero por estadística, bueno, siempre que hay un grupo, pues todos estamos en diferentes situaciones, ¿no? En diferentes circunstancias. Posiblemente, no sé si ustedes lo hayan vivido, lo han visto, en los ambientes de conciencia de Krishna, por ejemplo, una de las cosas en las que se puede, de los casos en los que se puede manifestar esto, es que si hay alguien que va iniciando, digamos, va entrando y uniéndose a un grupo Vaishnava, puede darse el caso de que la persona se sienta un poco culpable o se sienta avergonzada o se sienta un poco no tan cómoda con el hecho de que yo canto nada más 4 yapas, 4 vueltas, porque, no sé, porque estoy aprendiendo, porque recién llegué, por lo que sea. Y a veces puede ser causa, y lo es, a veces causa como de un tanto, me siento incómodo porque, entre comillas, yo debería ir más rápido. Y bueno, es solamente un ejemplo y pasa de otras maneras también, se manifiesta en otras formas. Así que hace falta la honestidad. Y eso va a quedar más manifiesto todavía, se va a quedar más claro en el verso 7 que vamos a ir allá, donde Krishna habla de la persona sincera. Texto 7. En cambio, dice Krishna, la persona sincera que trata de controlarla con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga, o sea, comienza a actuar con conciencia de Krishna, sin apego, es muy superior. O sea, podríamos ver a alguien que externamente, de acuerdo al verso anterior, el 6, ya renunció y está en una posición tan, que tiene tanto mérito y tan admirada, pero no, como no sabemos su interior, bueno, en nuestro caso corresponde dar respeto a todos, ¿no? No, no sabemos cómo es el interior de cada persona. Si es el caso que esta persona se encuentra en ese estado de farsa, Krishna indica aquí que es mejor la persona sincera, porque con sinceridad está actuando con conciencia de Dios. Prabhupada nos arroja más luz todavía en este comentario y es una afirmación muy interesante. Vamos a leer. Prabhupada dice, una persona sincera que siga ese método de servir con devoción está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. Es interesante. Veamos cómo el Bhakti, de vuelta, el Bhakti nos dice, cuidado, como yo decía al inicio, el Bhakti y los maestros, los acharyas, van muy cuidadosamente, con mucha paciencia y mucha diligencia, acompañando al lector, de tal manera de que uno no sea simplemente un seguidor ciego. Por un lado, que no sea un seguidor ciego, y por otro lado, que cuide su propio corazón para que no llegue al punto de engañarse a sí mismo y pensar, sí, engañarse a sí mismo y pensar que sí, ya estoy, sino que se analice, que invita a la introspección. Y es muy resaltante cuando pensamos en el contexto, por ejemplo, indiano. Recordemos que Prabhupada escribió esto
en el contexto de la India, los roles sociales, también en Occidente, ¿no? Pero tiene más peso todavía allá. Hablar de un barrendero en la calle es, o sea, en los estratos sociales, alguien que acepta un puesto de barrendero para ganarse la vida, es, sí, se la tiene no muy tomada en cuenta, ¿no? Es una persona que, al menos, como son las consideraciones sociales en India. Mientras que un meditador, una persona que se dedica a la meditación, naturalmente sin pensarlo dos veces, todo el mundo va a ofrecer respetos. Pero aquí Prabhupada, como emisario del Bhakti, nos dice, si el barrendero es más sincero, esa persona es mejor. Y si aquella persona está meditando, pero su mente sigue pensando en cosas, internamente sigue añorando cosas que supuestamente ya dejó, está engañándose, es un charlatán, podría ser también un buen sinónimo. Y el barrendero de la calle es mejor, a pesar de que, de vuelta, sus labores diarias son barrer, y mientras que el otro sus labores diarias son sí, la meditación y cosas más trascendentales, entre comillas. Sinceridad, de vuelta, como señalábamos al inicio. A veces también puede darse en la vida de conciencia de Krishna, puede parecer que ciertos servicios son más especiales o son mejores. Por lo tanto, yo pudiera entonces, y esto es muy sutil, esto invita de vuelta a la introspección, pudiera yo forzar ciertas cosas para introducirme en ciertos servicios que son mejores, entre comillas, son más especiales. Claro, porque son más admirados por los demás Vaishnavas. Pero esta idea que aparece aquí es una idea constante en todo el Bhakti. Lo que Krishna recibe de nosotros no es el servicio que estemos ofreciendo, sino más bien, por un lado, la sinceridad que estamos viendo ahora y la dedicación. Y sí, la honestidad y la dedicación, la devoción. Así que también aplica en nuestro caso de en qué servicios queremos ocuparnos, qué servicios nos vemos. Por lo tanto, Krishna termina con estos dos versos en esta sección. Arjuna, habiéndote dicho esto, Arjuna, desempeña tu deber, porque hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Desempeña tu deber, Arjuna, por lo que ya te dije. No es posible no trabajar. mm, si te vuelves un renunciante simplemente, eh, sí, estarás en un sentido siendo violento con tu propia naturaleza, con tu propia vocación como guerrero. Desempeña tu deber, Arjuna. Nadie puede simplemente no trabajar. Y termina Krishna con este verso 9 que invita a la devoción, que es el tema central de la Gita. El trabajo que se hace como sacrificio, como ofrenda en honor a Vishnu, debe realizarse, pues de lo contrario el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Claro, aquí se habla del trabajo, pero no en sentido laboral, no es que no se está hablando aquí de sentido sí, laboral, en sentido profesional, sino el trabajo en el sentido de los deberes que tenemos hacia con la vida, los deberes que tenemos como ciudadanos, como miembros de una familia. En ese sentido se utiliza aquí la idea de trabajo. Así que los deberes, las acciones que tenemos que ejecutar en la vida, deben hacerse como una ofrenda en el nombre del Señor. De lo contrario, esas mismas actividades lo atan a uno al mundo material. Así que desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de Él. Y de ese modo siempre permanecerás libre de cautiverio. Y esta es la clave, en realidad este es el final de esta sección. Krishna da con la clave de que todos los deberes, si uno los ejecuta pensando en complacer a Dios, Dios me ha puesto aquí donde estoy y voy a ejecutar de la mejor manera los deberes que tenga para agradarlo a Él. Ya no es solamente
podríamos llamarlo un bhakti horizontal, podríamos llamarlo. Algunos Vaishnavas lo definen así, como en el acto de servir, en el acto de propiciar un bienestar para los demás, para el entorno, para mí mismo. Todos mis deberes los ejecuto pensando en que si yo pudiera hablar con Dios en este momento, una de las cosas que Él me diría es: haga bien sus actividades, cumpla bien con sus responsabilidades. Así que en ese espíritu, sabiendo que Dios me pediría eso, me invitaría a que sea una buena madre, la mejor madre que pueda, el mejor estudiante, el mejor padre, lo que sea, el mejor vecino, el mejor ciudadano. En ese espíritu de ofrendarle ese resultado excelente a Krishna, Krishna mismo recomienda a Arjuna que actúe. Y es la misma recomendación para nosotros. Con eso en mente, aquellas actividades que pueden parecer un tanto no tan agradables, pero las llevo a cabo sabiendo que esta es mi responsabilidad en este momento y se lo ofrendo al Señor Supremo. Y en aquellas actividades en donde es muy agradable lo que voy a recibir, realizo tales actividades no tanto por lo bonito que voy a recibir, sino porque esta es mi ofrenda al Señor Supremo de vuelta. Y gradualmente, con un entrenamiento, con el paso del tiempo, vamos entonces volviéndonos más hábiles, más expertos en actuar, cumplir con nuestras responsabilidades, no pensando en lo que vamos a obtener, no pensando en el resultado que se va a obtener, sino cada oportunidad, cada responsabilidad es una oportunidad. Cada responsabilidad que tengo es una chance para expresarle al Señor Supremo lo que queramos expresarle, agradecimiento, por ejemplo. Entonces, me esfuerzo lo mejor que puedo en tales acciones. Y esa acción, ofrendada al Señor Supremo, es lo que se conoce como Bhakti Yoga, o Karma Yoga, dice Prabhupada también, o Buddhi Yoga. Son tres conceptos intercambiables aquí. Porque a través del karma, a través de mis acciones, estoy vinculándome con el Señor Supremo. Y como esas acciones vinculadas con el Señor Supremo requieren inteligencia, una inteligencia espiritual clara, también se les llama Buddhi Yoga o Bhakti Yoga. Es la misma invitación para nosotros, estimados Vaishnavas, que podamos ofrendar todo a Él. Como decía al inicio, ya el Bhakti no es solamente un asunto de religión en el sentido sentimental, de centrarse en los puros rituales, en la pura liturgia, sino aprender a hacer un Bhakti horizontal, como decía, que pueda propiciar el beneficio a otros, que pueda, con mis responsabilidades, propiciar el bienestar para el planeta mismo, el bienestar para la sociedad, para la familia, con la meditación de que esta es mi ofrenda al Señor Supremo. Y claro, al mismo tiempo hay ciertas actividades específicas del Bhakti, ciertas actividades específicas que también hace falta irlas aprendiendo, como el canto del Santo Nombre, por ejemplo, el canto del mantra Hare Krishna, el ofrendar, por ejemplo, diferentes artículos, ofrendar nuestros alimentos al Señor Supremo, técnicamente se llama Archanam, y otras actividades que son sí específicas del Bhakti. Pero ese Bhakti horizontal que constituye mi ofrenda, digamos, mi entrega al entorno, también es necesario, y es lo que Krishna está incitando aquí a Arjuna, a que él como guerrero actúe como un muy buen guerrero, pero pensando en Krishna, pensando en complacer a Krishna. Vamos a llegar hasta aquí y voy a cerrar con una afirmación de Srila Prabhupada en el verso 46 del capítulo 18. Esto es mucho más adelante de donde nos encontramos. Perdón, 18:46. Sí, 18:46. Y lo voy a leer para dejarlo aquí sobre la mesa y poder que podamos meditar en ello. Todo el mundo debe pensar que Hrishikesh,
el Señor Supremo, el amo de los sentidos, lo ha puesto en un determinado tipo de ocupación. Y uno debe adorar a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, con el resultado del trabajo al que se dedica. Si uno siempre piensa de esa manera, con plena conciencia de Krishna, entonces por la gracia del Señor se vuelve plenamente consciente de todo. Esa es la perfección de la vida. El propio Señor Supremo se encarga de liberar a esa clase de devoto. Esa es la máxima perfección de la vida. En cualquier ocupación a la que se esté dedicado, si uno sirve al Señor Supremo, logrará la máxima perfección. Fin. Mm, Agradezco a todos por su atención, por su participación, por la organización como dije al inicio, de estas actividades de estudio y por lo tanto, de beneficio para el ser, para el alma. Si alguien quisiera compartir una reflexión, mm, alguna interrogante, alguna duda, más bien una reflexión o reflexiones sería interesante escuchar. Claro, si hay preguntas, sin dudas también las atendemos. Krishna. Mm. Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna. Prabhu Dira, Hare Krishna devotos. Bueno, gracias. La verdad que ha hecho una linda lectura y explicación muy acorde a la realidad, con ejemplos reales de la vida real acerca de las escrituras, ¿no? Sobre la sinceridad, sobre la ocupación, sobre nuestras actividades diarias. Y yo quisiera comentar sobre mi experiencia en el templo. Uno realiza tantas actividades dentro de un templo en servicio al Señor que realmente uno no tiene tiempo para otra cosa. Creo que aquí lo importante es ocuparse lo más que uno pueda en actividades en relación a Dios. Y yo creo que desde que nos levantamos hasta que dormimos, tenemos que pensar en Dios. Eso es lo que dijo un maestro espiritual. Él se levanta y da gracias a Dios por el día en que se levanta. Y a la hora de dormir también uno hace una oración y da gracias al Señor por el día que ha tenido, ¿no? Creo que en todas las religiones se realiza esta actividad de dar gracias. Y yo creo que dar gracias es una actividad sincera. Si bien existen farsantes, no me gustaría perder mi tiempo hablando de los farsantes o de los engañadores, porque también me va a tocar eso a mí, haber sido yo también farsante, haber sido engañadora y seguirlo siendo, tal vez, pero tal vez mínimamente. Tal vez eso sea lo que tengo que evaluar o evaluarme en qué medida he dejado de ser yo farsante, en qué medida he dejado de ser yo engañadora. Y la medida es en la que yo me estoy ocupando ahora, por ejemplo, estando en esta clase, no sé si ha durado 1 hora, 2 horas, pero ya son 2 horas de un servicio, de una ocupación pura, porque estoy escuchando las escrituras, estoy escuchando a Krishna mismo,
y mi mente automáticamente se está llenando de palabras nuevas. Si bien no las entiendo todas, pero su actividad pura se está ejecutando. Mm, No mm, importa si yo no entiendo, no. Algunos no escuchamos tampoco porque no estamos atentos, pero porque esa no es nuestra ocupación. Algunos tenemos más capacidad para escribir, otros para leer, otros para cocinar, para Krishna. Tal vez habría que enfatizar más y valorar que cada uno, al servir una sola cosa, ya está sirviendo todo. Por ejemplo, he sido a devotas que saben cocinar muy bien, saben ofrecer, hacer guirnaldas muy lindas y cada uno valorar lo que hace. mm, Por ejemplo, yo lo único que aprendí en mi vida es a escribir y a estudiar y yo decía, no sé para qué, porque nunca entendí nada. Porque claro, tú vas al jardín, a kinder, escuela, primaria, secundaria, universidad, profesorado, secretariado y tienes muchos títulos, no importa, a medias yo los tengo todos, más de 5 títulos, pero no aprendí nada del mundo material. Y ahora aquí en Conciencia de Krishna quiero aplicar esta mm, capacidad que el mundo material me ha dado digamos, escuchar, resumir y aplicarlo y de esta manera mm, mejorar mi vida. mm, Porque la vida de los demás, el Señor se va a ocupar de mejorarlo. Y eso hay que orar, que todos tengan esa oportunidad y no criticarlos, no juzgarlos, y que cada uno sea sincero y consigo mismo. Y yo lo que quiero dar gracias aquí es la sinceridad de mis hijos, que a mí me decían, mamá, no acepto esto porque lo sacaste al fiado y no vas a poder pagarlo, y me lo mm, rechazaban. Esa sinceridad, ¿no? Mamá, no, esto no, mamá, esto no. He tenido 4 hijos muy sinceros que realmente me han rechazado todo porque lo hacía yo todo mal, porque mm, materialmente no hay nada que hagamos bien a veces, mm, pero espiritualmente he podido crecer y valorar que uno no debe fiarse, endeudarse, por ejemplo, de cosas materiales. Y bueno, hay cosas positivas que podemos aprender y bueno, dedicarnos ahora a servir al Señor, como dijiste muy bien, que nuestra ocupación eterna es servir a Dios. Yo creo que mm, todos lo hacemos, solo que hay que vernos y valorarnos y decir, yo rezo todos los días, yo oro todos los días, yo doy gracias a mi mamá, yo doy gracias al vecino, bueno, me peleo menos, también puedo decir. Ya es Bueno, Hare bastante. Krishna, Prabhu, gracias. Gracias también, Elena, Doris. Gracias. Mm, Hare Krishna Prabhu, nuevamente quiero darle las gracias por haber aceptado la invitación y como siempre usted con sus clases tan preciso, tan claro, quiero leer algunas cosas que hay en el chat donde dice Jesús de la Rosa, dice muy agradecido, por lo pronto dice, mm, eh, hay no sé el nombre de la persona, dice OC, dice Yay, así es, la conclusión es perfecta. Muchísimas gracias, Prabhu. Muy buena la exposición. Entonces, Prabhu, a mí me queda una duda, eh, que a lo mejor aprovecho ahora de que me pueda ayudar, donde siempre se habla de que uno tiene que ejecutar sus deberes, ¿cierto? Que era lo que estábamos hablando hoy día, pero en una parte, Prabhupada dice que no debemos ejecutar los deberes de otro. Entonces mm. siempre me ha quedado la duda, ¿cómo puede ser que nosotros hagamos deberes de otro? ¿Es cuando uno no está cumpliendo el dharma correspondiente? ¿A eso se debe? O se refiere a otra cosa? Mm. ¿Usted tiene la referencia de dónde lo leyó eh, para ir allá y verlo, el contexto? ¿Se lo recuerda? No lo recuerdo, pero es cuando dice que uno tiene que hacer el deber escrito de uno, no que era mejor hacerlo mal lo que tenía uno, pero no hacer bien los deberes del otro. Mm, ujú, Pero no mm. recuerdo en qué parte estaba. Ok, eso no lo leímos hoy, ¿verdad? Pero usted lo recuerda de otras lecturas, ¿verdad? ¿Es así? Mm, sí, ok, sí. A ver, se encuentra en el capítulo 18
Vamos a ver un poco más atrás. No sé si mi pantalla todavía se está compartiendo. Krishna hablando en torno a los deberes. Aquí está, texto 47, justamente, Madre Amrita Ganga. Yo terminé hoy con esta cita del verso 46, y un verso adelante Krishna habla justamente de lo que usted está preguntando. Krishna dice que es mucho mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga imperfectamente, que aceptar la ocupación de otro y hacerlo a la perfección. Los deberes que se describen de acuerdo con la naturaleza de cada cual nunca son afectados por las reacciones pecaminosas. A todo esfuerzo lo cubre algún tipo de defecto. Por consiguiente, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su naturaleza, ni siquiera si está plagado de defectos. Podemos decir que, a ver, al momento de ahora, como yo lo entiendo, es de la siguiente manera, que esa respuesta tiene dos niveles. Una es, Krishna habla de los deberes en el sentido vocacional, en el sentido de, tenemos, como él lo define, Vaishyas, Brahmanas, Kshatriyas, Shudras. Y Krishna está hablando aquí de, sí, en el caso de Arjuna era un Kshatriya y cumplir con sus deberes como Kshatriya, ¿no? Así que en un sentido de eso, el no, Krishna fomentando el que uno se quede en aquellas actividades vocacionales que le son naturales, ¿no? Si alguien es un Brahmana, un Kshatriya, un Vaishya, un Shudra. Sin embargo, por otro lado, tenemos nuestra realidad de que en el día a día tengo otros deberes y me doy cuenta de que no puedo determinarlos, definirlos muy bien, si soy un Kshatriya, si soy un Vaishya, si soy un Shudra, porque tengo tantos deberes durante el día que no puedo decir que enteramente mi vida se rige bajo los principios Kshatriyas, por ejemplo. O sería difícil decir que yo soy, en todas mis actividades, soy un Vaishya, que tenemos a veces diferentes acciones, diferentes actividades, ¿no? Así que el segundo nivel en el que podría comprenderse esta afirmación de Krishna es que hay ocasiones en donde tenemos responsabilidad, por ejemplo, un maestro, en este caso tengo la responsabilidad hacia con los niños, soy un maestro de kinder, de escuela, y mi labor en ese ambiente es ser un maestro, no soy el director, por ejemplo, no me corresponden los deberes de él, no me corresponde entrometerme, si podemos decirlo de esa manera. Y así con cada uno de los diferentes roles que tenemos, sociales, familiares, y en algunas ocasiones me corresponde el deber, por ejemplo, de madre, de padre. Por lo tanto, eso requiere cierta responsabilidad. Me requiere, por ejemplo, me exige corregir a su debido momento, me exige proteger, me exige amar. Esos son mis deberes si soy un padre o una madre. Sin embargo, si no soy el padre, no soy la madre de esos niños, estaría difícil, digamos, ya ese deber le corresponde a otro y no podría intentar como reemplazarlo, digamos. Claro, pudiéramos, digamos, actuar de manera amorosa hacia con otros, sin duda que también de alguna manera es requisito, ¿no? Pero ser conscientes que el rol en este caso, ser padre de alguien más, si a mí no me corresponde, digamos que requiere mucho cuidado entrometerse, digamos, a los roles, las responsabilidades, las labores de otros. Y no sé si todos hayamos tenido esa experiencia, al menos aquí donde yo estoy, donde crecí, en Honduras. En muchas ocasiones escuché esta frase de algunas personas mayores diciendo que a veces por hacer un bien uno hace un mal. A veces uno quiere ayudar a otro y termina en un malentendido, la persona a quien quería ayudar resulta ser que ahora me ve como un estorbo, como un villano, como un problema. Y eso también sucede. Así que ese es el segundo nivel en que ahora, hoy por hoy, yo comprendo el tema de los deberes. Y que la vida y la sociedad nos tienen ciertas ocupaciones, identificar muy bien qué me corresponde hacer y qué no me corresponde hacer. Y lo otro, como dije, el primer nivel es en los 4 varnas de Brahmana, Vaishya y Shudra. No sé si
eso responde de alguna manera o le puede ser útil a su interrogante, Madre Amrita Ganga. Eso es lo que yo podría decir. Es que como yo activé esto de apagar los micrófonos de todos, ahora no sé cómo abrirlo. Eh, a ver. Bueno, sí debo invitar. No, esta es otra cosa. Voy a abrir esta opción. Creo que ahí está. Ahí Sí. la veo. Muchísimas gracias, sí, me quedó mucho más claro, porque siempre tenía como esa inquietud de a qué se refería con cumplir del deber de otros. Mm, Supongo que también se puede aplicar cuando, supongamos, hay un presidente de templo y personas que no le corresponde administrar opinen, ¿cierto? Y mm, digan, esto está tratando de cumplir el rol del otro. mm, Eh, ujú, esto como que necesitaba como la parte práctica de eso, porque yo pensaba que estaba más que nada relacionado con el dharma de cada uno, así como ok. lo mismo usted, de que la madre no puede cumplir el rol o sea, la abuela no puede cumplir el rol de la madre, etcétera. Ujú, Pero ahora me quedó mucho más claro. También, mm, Prabhu, en el chat están los agradecimientos. Madre Induleka dice muy maravillosa clase, muchísimas gracias. Madre Madhumati dice muy hermosa clase, muy clara y mm, inspiradora, muchas gracias. mm, Eh, Nos hacía falta una asociación así, Prabhu, de poder ir relacionando, como usted tan sabiamente lo hace, el capítulo 2 con el 3 como para que uno no quede como así como colgado. mm, Así que mm, muchísimas gracias. Eh, Ojalá podamos contar con su presencia más adelante en otro capítulo mm, para que eh, sigamos en este trabajo. Aquí hay personas que son gente nueva, por ejemplo Jesús es nuevo, que está presente, está Christopher que es nuevo también, y mm, también tenemos personas que ya son devotos que tienen como más años. Entonces, mm, eh, eternamente agradecida y hagamos lo que nos está sugiriendo entonces aquí Prabhupada, de que mm. tenemos que seguir haciendo nuestro deber, porque la inacción en realidad es imposible que podamos llevarla a cabo. Es imposible ser un renunciante, sí. Exactamente. Sí. Gracias, Madre Amrita Ganga, por sus palabras. Sí, en la medida en la que podamos ser útiles, pueda ser útiles de alguna forma para su grupo de estudio, para ustedes, pues para mí es una bendición. ¿Sabe qué? Quisiera agregar aquí, posiblemente sea relevante, y es que en este del cumplir el deber de otro, me estoy recordando ahora, como por ejemplo, es muy frecuente que se dé el caso de que un niño, por ejemplo, en el núcleo familiar, debido a la ausencia del padre o la ausencia de la madre, ya sea ausencia física o emocional, entonces a veces el niño mayor o la niña mayor toma inconscientemente ciertos roles del padre, como proteger, por ejemplo, como cuidar, y hay muchas sutilezas aquí y se da muy frecuentemente. Entonces, eso podría ser un ejemplo de cómo cumplir, y claro, con toda la intención, buena intención del mundo, porque, claro, la vida nos exige que actuemos, como ya vimos, y a veces, como dije, al niño mayor o al hermano mayor le corresponde como que no le queda otra, ¿no? Que hacerse cargo a veces emocionalmente, a veces financieramente, y ese rol cumplido que no le correspondía a la persona, eventualmente en la vida adulta trae su factura. Y bueno, toca hacer un trabajo para organizar bien las ideas y la parte emocional, porque sí, es un rol que no le correspondía al niño, que no le correspondía al hermano mayor. Puede ser que ni siquiera esté niño, puede ser que sea un adulto o un joven, pero digamos que ponerse sobre los hombros una carga emocional para cuidar emocionalmente de sus hermanos, por ejemplo, o de su mamá o de su papá, hace con que más adelante, sí, a nivel emocional, tenga cosas por resolver esta persona. Y es un ejemplo de, sí, roles que no nos corresponden. Muy bien. Les agradezco de vuelta, Madre Amrita Ganga, y a todos también por su atención. Espero que puedan seguir encontrando
inspiración en la lectura de los libros y que sí, con esa inspiración seguir ganando más plenitud, vivir una vida más orientada y más feliz. Que tengan una bonita noche, creo que ya es cerca de la noche donde ustedes se encuentran. Y hasta la próxima. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ya, gracias, Prabhu. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. Si quiere, deja de compartir para que podamos despedirlo y lo Perdón. podemos mirar. Ahí está, sí, claro. Ahí. Hare Tus oraciones. Krishna, Sí, es verdad. gracias. Hare Krishna. Muchas gracias. Gracias. Saludos a ustedes, Doris, Elena y a todos los Bendita. demás. Hasta luego, Hare Krishna. Ya, Gracias. gracias. Hare Krishna.